En este video realizaremos un programa que utilice una estructura para almacenar los datos de una cuenta bancaria. Se van a crear funciones para crear una cuenta, hacer un depósito, un retiro e imprimir el estado de cuenta utilizando apuntadores. Iniciaremos analizando el diagrama flujo del algoritmo, asociado a la función de crear cuenta. Comenzamos con el inicio de la función. Se crea la estructura para almacenar la información de la cuenta. Se inicializa la propiedad propietario con el dato especificado por el usuario. Se inicializa la propiedad número cuenta con el dato especificado por el usuario. Se inicializa a la propiedad saldo con el valor especificado por el usuario. Y se concluye con la función. Ahora analizaremos el diagrama flujo del algoritmo asociado a la función de retiro. Comenzamos con el inicio de la función. La función recibe como parámetros la estructura con la información de la cuenta y la cantidad del retiro. Se verifica si el saldo de la cuenta es mayor o igual a la cantidad que se desea retirar. Si lo es, se almacena en el saldo de la cuenta el resultado de la resta entre el saldo actual de la cuenta menos la cantidad que se desea retirar. En el caso de que el saldo de la cuenta sea menor a la cantidad que se desea retirar, la función termina. Ahora analizaremos el diagrama flujo del algoritmo asociado a la función depósito. Comenzamos con el inicio de la función. La función recibe como parámetros la estructura con la información de la cuenta y la cantidad del depósito. Se almacena en el saldo de la cuenta el resultado de la suma entre el saldo actual de la cuenta y la cantidad que se desea depositar. Y se termina la función. Por último, analizaremos el diagrama flujo del algoritmo asociado a la función estado de cuenta. Comenzamos con el inicio de la función. La función recibe como parámetro la estructura con la información de la cuenta. Se imprime la información de la cuenta y termina la función. Analizaremos ahora el código en C. Se inicia definiendo la biblioteca de funciones que utilizará el programa. Posteriormente se declara la estructura cuenta con las propiedades propietario y número de cuenta de tipo arreglo de caracteres y una propiedad saldo de tipo float. Y por último, se define un nuevo tipo de dato cuenta a partir de la estructura cuenta. Se declaran las funciones anteriormente descritas. Como se observa, las funciones retiro y depósito reciben como parámetro una variable de tipo cuenta y regresan como valor de retorno una variable de tipo cuenta. Ahora definiremos la función crear cuenta, la cual inicia declarando una variable de tipo cuenta. Posteriormente, imprime mensajes al usuario indicando el valor que debe de introducir desde el teclado y con la función scanf lee los datos especificados y los almacena en los elementos miembros de la estructura, utilizando el operador punto. Por último, la función regresa como valor de retorno a la variable cuenta 1 y termina la función. Ahora definiremos a la función retiro. Inicia verificando que el saldo de la cuenta sea mayor o igual a la cantidad que se desea retirar. Si lo es, modifica el valor del saldo de la cuenta con la resta entre el saldo actual y la cantidad a retirar y termina la función. Ahora definiremos a la función depósito, la cual modifica el valor del saldo de la cuenta con la suma entre el saldo actual y la cantidad a depositar y termina la función. Y por último, definiremos a la función estado de cuenta, la cual imprime la información de la cuenta, invocando a la función printf e imprimiendo a los elementos miembros de la estructura con el operador punto. Una vez definidas las funciones, se define a la función main. Inicia declarando una variable de tipo cuenta. Se inicializa la variable con el valor de retorno de la función crear cuenta. Se inicializa nuevamente a la variable C1 con el valor de retorno de la función retiro, enviando como parámetro la cantidad a retirar y la estructura con la información de la cuenta, y se imprime su estado de cuenta.
Nuevamente, se inicializa la variable C1 con el valor de retorno de la función depósito, enviando como parámetro la cantidad a depositar y la estructura con la información de la cuenta, y se imprime su estado de cuenta. Y se concluye con la función. Es importante mencionar que cada vez que se modifica algún dato de la cuenta, como en un depósito o en un retiro, es necesario inicializar a la variable C1 con el valor de retorno de las funciones, para que almacene la última información de la cuenta. Para programar la misma función, pero ahora con apuntadores, cambiaremos los parámetros de las funciones retiro y depósito. Ahora recibirán un flotante y un apuntador a tipo de dato cuenta. La función crear cuenta queda igual que en el ejemplo anterior. La función retiro ahora recibe como parámetro un apuntador a un tipo de dato cuenta. Y cada vez que se accede a algún elemento miembro de la estructura, se utiliza el operador flecha, representado por los caracteres guión y mayor que, en lugar del operador punto, tal y como se muestra en el slide. La función depósito también recibe como parámetros un flotante y un apuntador a tipo de dato cuenta. Y de igual forma, cada vez que se accede a un elemento miembro de la estructura, se utiliza el operador flecha, representado por los caracteres guión y mayor que, en lugar del operador punto, tal y como se muestra en el slide. La función estado de cuenta queda de la misma forma que en el ejemplo anterior. Notar que el parámetro que recibe la función es de tipo cuenta y no apuntador a cuenta. Por lo tanto, cada vez que se desea acceder a los elementos miembros de la estructura, se utilizará el operador punto. Una vez definidas las funciones, definiremos a la función main. Se inicia declarando una variable de tipo cuenta y se inicializa con el valor de retorno de la función crear cuenta. Se invoca la función retiro, pero ahora se envía como parámetro la dirección de memoria de la variable C1. Como se observa, ya no es necesario inicializar a la variable C1 con el valor de retorno de la función, debido a que, al enviarse como parámetro la dirección de memoria de la variable, cualquier cambio en los elementos de la estructura dentro de la función perduran al término de la misma. Posteriormente se invoca la función estado cuenta, enviándole como parámetro a la variable C1. Se invoca la función depósito, enviando como parámetro la dirección de memoria de la variable C1. Como se observa, ya no es necesario inicializar a la variable C1 con el valor de retorno de la función depósito, debido a que al enviarse como parámetro la dirección de memoria de la variable, cualquier cambio en los elementos de la estructura dentro de la función perduran al término de esta. Posteriormente se invoca la función estado cuenta, enviándole como parámetro a la función C1. Por último, se especifica el valor de retorno de la función main y se concluye con el programa. Se recomienda teclear y verificar todo el código analizado en este video.